Pues, bueno, vamos a continuar. Recuerdan que el último día estábamos viendo el gobierno, nos habíamos quedado con el gobierno de Ríos Montt. Eh, Habíamos visto cómo realmente cuál era el plan de gobierno que tenía él, qué era lo que pretendía, y por encima de todo, él lo que quería era, como lo señaló, ganar la guerra. Sin embargo, que se siguió dando la misma violencia. Asimismo, es en este gobierno cuando él va a crear los programas de alimento por trabajo, que no era más que una forma de atraer a la población que no poseía recursos económicos y encuadrarla dentro de los programas concretos, programas que había establecido. Asimismo, también dio lugar al plan Fusiles y Frijoles y que luego se llamó Trabajos, Techo y Tortillas. Siempre para aquel grupo de personas que no tenían trabajo. Aparte, tomemos en cuenta que son estos periodos donde fue el conflicto armado, donde había la situación económica prácticamente era mala para todo Guatemala, para todos los guatemaltecos, debido al conflicto armado, a la violencia, al terror que reinaba en Guatemala, los secuestros, asesinatos, desapariciones. Sin embargo, también es en este gobierno cuando da lugar a la creación de los tribunales de fuero especial. Estos tribunales de fuero especial eran, eh, eran personas que eran juzgadas por aquellos que se decía que estaban en contra del gobierno y tenían la característica, quienes integraban estos tribunales de fuero especial, no se conocía su identidad, no sabían quiénes eran, sin embargo, actuaban en cosa de minutos y inmediatamente dictaban una sentencia y regularmente eran pasados por las armas. Está dentro de ello, coincidió la venida del Papa Juan Pablo II por primera vez a Guatemala y cuando supo de esta situación que se daba, ¿qué fue lo que hizo? Él le pidió al presidente Efraín Ríos Montt que suspendiera estas actividades. ¿Cuál fue la respuesta que dio Ríos Montt? Le dijo al Papa que él a su ministerio y él a gobernar, puesto que era el presidente. Lo cual dio como consecuencia bastante descontento por parte de la población, digamos, con relación a la posición de la iglesia ante esta actitud llevada a cabo por Efraín Ríos Montt. Mas no nos olvidemos que él había llegado a través de un golpe de Estado, o sea que era un gobierno relativamente ilegítimo, puesto que no había llegado a través de elección popular. También en este momento tomemos en cuenta que ante el grado de violencia, ante la inseguridad que existía, ante las acciones que se llevaban en las masacres que se llevaban en el interior, mucha población se fue a refugiar en las montañas, donde vivían en peores condiciones de las que podían estar, pero que ellos lo que buscaban era salvaguardar su vida, no importara el hambre que padecían, no importando las inclemencias del tiempo a que estaban expuestos, iban a las montañas para protegerse. Lamentablemente, en ese éxodo, en esa huida que tenían, muchas familias se desintegraron, cuántos niños quedaron perdidos, cuántas personas por la falta de alimento murieron en su hacia al internarse en las montañas. También hay que se ha establecido que de 1972 a 1996, según el informe que dio la Comisión de Esclarecimiento Histórico, se realizaron 629 masacres. Imaginemos ese número, 629 masacres en el lapso del 62 al 96, ¿qué era eso? Prácticamente cómo se vio afectado todo el territorio nacional. Principalmente se llevaron a cabo estas masacres en el altiplano de Guatemala. Mas no nos olvidemos que de esa región es donde se trabaja más la tierra, entonces la situación económica prácticamente
era bastante caótica para toda la población. Sin embargo, ya les decía hace un momento que era lo que buscaba Ríos Montt, ganar la guerra, no importara el costo que representara. Lo cual no cabe duda que pues estaba bien, pero el resto de la población padeciendo esa crisis económica en el cual se marcaba principalmente en el déficit fiscal que existía eh, y adicional se da en ese momento una grave crisis del petróleo, lo cual indudablemente va a afectar a Guatemala. O sea que no solo lo que se vivía a lo interno, sino que internacionalmente sube el precio del petróleo, quien se va a ver damnificado definitivamente el pueblo de Guatemala. Ante el déficit fiscal que existía, ante la situación económica que estaba padeciendo Guatemala, entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno de Ríos Montt? Propone el aumento de los impuestos, lo cual indudablemente hubo una oposición total por parte del CACIF. Recordemos que el CACIF no es más que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Hay una oposición por parte de ellos para el aumento de los impuestos. Sin embargo, ¿qué es lo que dice ante la postura negativa por parte del CACIF? Entonces dice que únicamente se va a imponer un impuesto que va a ser el IVA. Y en el momento que nace el IVA, van a ser con un 10%. Sin embargo, cuando anuncia al pueblo de Guatemala que se va a imponer ese impuesto, dice que va a ser un impuesto momentáneo. Sin embargo, ¿cuántos años han transcurrido y todavía seguimos pagando ese impuesto? Y lo seguiremos pagando. Indudablemente que cuando nace con el 10%, hay bastante descontento por la población. La población no está de acuerdo, pero al final viene la orden establecida por el gobierno de ese momento y se impone ese impuesto. Sin embargo, ¿qué era lo que sucedía? Cuando se impuso el impuesto del IVA, se ponía, cuando se daba la factura, el valor del producto más el 10% sobre el valor de ese IVA. Se hizo así algún tiempo, luego de repente ya no se puso lo que costaba el producto más el impuesto, y si nos damos cuenta, en esto solo nos aparece una cantidad, y que ha dado como resultado que ha ido aumentando poco a poco sin avisarle al pueblo que realmente se ha incrementado ese impuesto. Un impuesto que, como les decía, aparentemente iba a ser momentáneo. Lo cual, indudablemente, la violencia seguía recrudeciéndose tanto en el interior como aquí en la ciudad. El gobierno de Ríos Montt se dedicó a combatir, a gastar lo poco que se tenía en esos enfrentamientos. Sin embargo, estando dentro de la presidencia, el ministro de la Defensa, quien en ese momento era Humberto Mejía Víctores, le da golpe de Estado a Ríos Montt, lo cual le permite a Ríos Montt únicamente mantenerse en el gobierno 17 meses. Irónicamente, aquí en Guatemala da golpe sobre golpe, porque no nos olvidemos que Ríos Montt le dio golpe de Estado a Lucas García. Y luego a él le da golpe Humberto Mejía Víctores, otro militar. ¿Alguna pregunta de Ríos Montt? Dime, Elena. Licenciada, no de Ríos Montt, solo tenía una duda si eran similitud o era diferencia entre insurgentes y guerrilleros. Era lo mismo, era el grupo insurgente o guerrilleros, o se le denomina de diferentes formas, pero en realidad no era más que el enfrentamiento de ese grupo armado, digámosle también, con el ejército de Guatemala. Gracias, licenciada. Dime, Gillian. Buenas noches, licenciada. Gracias. Solo una preguntita. Ríos Montt, ¿a quién le dio golpe de Estado? Perdone, y es que usted acaba de decir que Ríos Montt le dio golpe de Estado a alguien, pero no tengo muy buena señal y no le A Lucas García, capté ahí. a Romeo Lucas. Y después Después, de ahí dijo Mejía usted a otra Víctores persona. le da golpe de Estado a Ríos Montt. Ok. Gracias, licenciada. Muy amable.
Entonces, Humberto Mejía Víctores va a pasar a gobernar en el año de 1983 al darle golpe a Efraín Ríos Montt, que como les decía, únicamente gobernó por 17 meses. Asume Humberto Mejía Víctores la presidencia y irónicamente, pues era el ministro de la Defensa de Ríos Montt y le dio ese golpe de Estado. Lo cual prácticamente, ¿qué es lo que hace Mejía Víctores? Darle continuidad a la guerra, o sea, que se sigue dando la guerra. La lucha contra insurgente continúa tanto en el interior como aquí en la ciudad de Guatemala. Prácticamente las PAC se incrementaron, llegar a tener un número considerable de estas PAC, recordemos que eran las patrullas de autodefensa civil, que supuestamente habían nacido para proteger a la población civil. Sin embargo, en determinados momentos, también la población civil sufrió persecución y atropellos por parte de estas patrullas de autodefensa civil. Indudablemente que para este momento las masacres se seguían llevando a cabo, no habían bajado su intensidad, se seguían dando, pero tenían la característica que eran más selectivas. Entonces, para ello, para demostrar que había buena voluntad por parte del ejército, el ejército inició, digamos, un medio retiro de todos los lugares de conflicto, pero ¿qué fue? No era más que el reorganizar las zonas militares y tener mayor cobertura y mantener el control sobre todos los departamentos de la República de Guatemala. O sea que, bueno, tácticas únicamente para manifestar una cosa, pero en realidad se estaban reorganizando. Sin embargo, es durante este gobierno de Mejía Víctores cuando se va a desarrollar el Plan Firmeza 83, el cual da lugar a incrementar los polos de desarrollo. Esos polos de desarrollo eran áreas donde se crearon con colaboración de la acción cívica del ejército, los llevó a cabo y se abrieron ahí las aldeas modelo y se llamaban aldeas modelo porque se les dio la oportunidad que a todos aquellos pobladores que se habían encontrado dispersos, puesto que en su afán de salvaguardar su vida habían huido a la montaña, se habían refugiado donde podían y que cuando regresaban no encontraban nada, entonces el ejército dio la opción de que se podían incorporar a las llamadas aldeas modelo y en las aldeas modelo se les ofrecía darles tierra, comida, agua y en algunos atención y en algunos casos hasta escuela. Sin embargo, cada una de estas aldeas modelo tenía la característica que todo su perímetro se encontraba circulado por alambre espigado. Y aquella persona que entraba, que se incorporaba a las aldeas modelo, no podía salir de ellas si no era con autorización del ejército. Lamentablemente, toda aquella población dispersa, aquella población que quería regresar a su tierra, poder vivir normalmente, no lo podía hacer, entonces vio la opción en estas aldeas modelo, pero si nos damos cuenta, el hecho de estar todo su perímetro circulado por alambre espigado y que no podían salir si no era previa autorización del ejército, prácticamente eran encerrados. Nos parecía que un campo de concentración. Sin embargo, ayudar, proteger, pero que en realidad era una manera de mantener controlado a todo aquel grupo de ciudadanos guatemaltecos que se encontraban dispersos dentro de toda la zona de conflicto. Indudablemente que para este momento, definitivamente, el terror se seguía ofreciendo a toda la población. La violencia se seguía manteniendo, los secuestros, las desapariciones y prácticamente los enfrentamientos se seguían dando
¿Y qué era lo que se decía? Recordemos que el ejército atacaba a las ciudades, a los poblados, diciendo, sobre texto que habían ayudado al guerrillero. Y los guerrilleros los atacaban porque habían ayudado al ejército. Lamentablemente, como les decía, la población civil fue la que se vio afectada precisamente por estas acciones llevadas a cabo dentro del conflicto armado. Sin embargo, dentro de las acciones llevadas a cabo por Humberto Mejía Víctores es que va a suprimir los tribunales de fuero especial y el Consejo de Estado, lo cual hasta cierto punto fue bueno, tomando en cuenta que mientras existieron los tribunales de fuero especial, fueron pasados por las armas muchos guatemaltecos en los cuales se argumentaba, como les decía, tener un juicio, pero un juicio que nadie conocía, que no era conocimiento de nadie y que se efectuaba un mínimo de tiempo. Así, dime, Pray. Licenciada, y en la investigación que se hizo posterior a todos estos casos, ¿se identificó a esos jueces quiénes eran los que participaban en esos fueros especiales? No. Nunca. O sea, hubo conjeturas de que surgieron algunos nombres, pero por lo mismo que eran llevados a cabo a puerta cerrada, lo resolvían en cosa mínima de tiempo. Inmediatamente eran juzgados, recordemos que eran hasta fusilados, se llevaron fusilamientos, en el cual realmente eso creó indudablemente descontento por parte de la población por la forma que tenía actuar Ríos Montt hacia los que juzgaba, que en un momento se decía, se les tildaba muchas veces de que pertenecían a la guerrilla, aunque no, pero era porque no estaban de acuerdo con la forma de gobernar, o sea que fue algo tan, acciones totalmente de desconocimiento para la población, en lo cual lo único que evidenció fue la forma de violencia con la que gobernó y que lamentablemente no se sabía quiénes ocupaban, quiénes y cuántas personas participaban en aquellos tribunales de fuero especial. Gracias. ¿Algo más? No, gracias. ¿Por nada? Dime, Elena. Licenciada, en ese tiempo los que hacían las desapariciones y asesinatos y todo esto, ¿era la G2? Bueno, en este momento prácticamente había persecución tanto en la ciudad como en el interior por parte del grupo guerrillero como del ejército, porque realmente los dos actuaban de una u otra forma, ya fuera porque no tenían de la misma ideología, pero lamentablemente iban a surgir lo que la G2, los escuadrones de la muerte, la mano blanca, recordemos, grupos paramilitares que van a existir indudablemente con conocimiento del gobierno. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que dio como resultado? Esa zozobra, esa inseguridad del guatemalteco, que no podía caminar tranquilamente en la ciudad, mucho menos trasladarse de un lugar a otro por la seguridad que representaba dentro de las carreteras. Y que al ser sorprendido por uno u otro grupo, la misma suerte le llevaba a los guatemaltecos. ¿Algo más, Elena? No, gracias, Lica, así está bien. Para este momento, la situación económica, pues ya la vimos que era bastante crítica, llega Humberto Mejía Víctores a la presidencia y obviamente pues le hereda la misma crisis económica que había traído, y no solo en el gobierno de Ríos Montt, sino que en los anteriores esa crisis se deja de ver bastante, tomando en cuenta de que mucha parte del presupuesto, ¿para qué era utilizada? Para abastecer el ejército para el enfrentamiento que llevaba a cabo en este conflicto. Sin embargo, es durante este gobierno cuando Mejía Víctores el impuesto del IVA, que había nacido al 10%, lo va a reducir al 7%, lo cual pues se vio con buenos ojos por parte de la población porque suficiente crisis tenía como para encima haberle incrementado este impuesto. Sin embargo, la crisis económica se mantenía y en un momento dado pretende llevar a cabo un paquete impositivo, el cual para subir los impuestos y obtener beneficios económicos, lo cual indudablemente fue rechazado por el sector empresarial y no digamos por la población. Sin embargo, dentro de todo el rechazo y principalmente del CACIF, solo se logró
se tomó la decisión de aplicar impuestos a la exportación del café, a los licores, el cigarro y a la gasolina. Pero sabemos que al darle un impuesto a la gasolina, automáticamente ¿a quién se le proyecta? El pueblo. Y efectivamente, quien al final sufría las consecuencias de estas decisiones, definitivamente el pueblo de Guatemala. Lamentablemente, siempre en todo esto, ya les decía yo, este conflicto armado trajo consecuencias nefastas principalmente para toda la población civil de Guatemala. Sin embargo, para este momento, el incremento de la violencia, tanto en el interior, que es lo que hace que las fuerzas guerrilleras se unen, lo que es la EGP, el ORPA, las FARC, el PGT, y se unen creando lo que va a ser la Unidad Revolucionaria Nacional, la URNG. O sea que todos los diferentes grupos que existían se unen y todos van a formar la Unidad Revolucionaria Nacional, que la conocemos popularmente como la URNG. Y que era lo que pretendían coordinar sus acciones internas, ya no que fueran grupos separados, sino que llevar una coordinación también, y no solo, sino que realizar una ofensiva internacional. O sea que, ¿qué era lo que pretendía con ello? Adquirir mayor fuerza esta confrontación que se llevó a cabo. La estrategia de tierra arrasada definitivamente se inició con Ríos Montt y se sigue manteniendo también, en la cual, como sabemos, con la tierra arrasada se desarticulan poblaciones enteras y, como les decía, repito, ¿quién salió damnificada? La población civil. Gran cantidad de pobladores continúan ese éxodo, saliendo a donde pueden, en las condiciones que puedan, sin sacar absolutamente nada de sus casas, porque sabían que de quedarse automáticamente, entendiendo tierra arrasada, ¿qué quería decir? Terminar totalmente con poblados enteros. ¿Qué fue lo que hace? Como las masacres realmente van a llegar a tener ese número tan descomunal, en el cual, como les decía, en el interior, pues quien salía damnificada era la población civil. Aquí, en la ciudad, se seguía dando, pero aquí ya iba más dirigido en forma directa a personas individuales, ya sea el asesinato en plena calle, los secuestros, las desapariciones y los diferentes grupos que existían al servicio del gobierno y del ejército, ¿verdad? En el cual se veía totalmente afectado aquí la ciudadanía de la capital. Asimismo, también es durante este gobierno cuando empiezan a reorganizarse sindicatos para pedir aumentos salariales, y es en este momento cuando nace el grupo de apoyo mutuo, el GAM, que todos sabemos que quien iba, que lo encabezaba era Ninés Montenegro, y que era lo que pedía precisamente era demandar el esclarecimiento de todos aquellos crímenes llevados a cabo por el gobierno y el ejército, y que pedía el cese de la represión. Indudablemente que ese grupo cada día fue ganando, el número fue aumentando, puesto que la represión se seguía dando. Sin embargo, como Mejía Víctores le había dado golpe de Estado a Ríos Montt, y con anterioridad Ríos Montt le había dado golpe de Estado a Lucas García, definitivamente en esos golpes de Estado que se rompió el proceso constitucional. Entonces, ¿qué había que hacer? Retomar nuevamente. Entonces, ¿qué hizo Mejía Víctores? Convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para dar lugar a una nueva constitución que retomara el proceso constitucional. Esta constitución de 1985 tiene ciertas características. ¿Y cuál va a ser el contenido de esta constitución del 85? Primero, establecer un régimen de propiedad que excluya su función social. Asimismo, va a poner énfasis especial en lo que respecta a la preservación y defensa de los derechos humanos. Recordemos que ya con anterioridad, en gobiernos anteriores, el gobierno norteamericano se había declarado en contra de lo que era el abuso de los derechos humanos aquí en Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le va a poner especial énfasis esta constitución a la preservación de los derechos humanos.
Asimismo, es en este momento cuando se da la posibilidad de realizar una segunda vuelta electoral. Con anterioridad, una vuelta y ahí se definía quién ganaba y si no era por mayoría, el Congreso ratificaba el triunfo de quien salía ganador. A partir de este momento, con la Constitución del 85, entonces ya se dan las dos vueltas electorales, que son las que hemos venido practicando en los últimos años. Por lo mismo, también queda establecida la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, se da la creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y al dar lugar la creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, entonces también surge la figura del Procurador de los Derechos Humanos. También se va a establecer la Corte de Constitucionalidad y se da también la creación de los mecanismos de postulación y elección, por ejemplo, de magistrados del organismo judicial, de lo que es el Procurador de los Derechos Humanos, de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y que se les va a garantizar que van a tener total independencia. Asimismo, se da la prohibición de la reelección presidencial, se ratifica, y de la elección de cualquier persona que haya participado en un golpe de Estado. Indudablemente que en esta Constitución se pone especial énfasis en el desarrollo más que todo de la descentralización y del fortalecimiento del poder local. Si nos damos cuenta, esta Constitución de 1985 prácticamente da lugar a ese nacimiento de nuevas instituciones con total independencia y que lamentablemente, aunque el papel lo dice, vemos que realmente no actúan en forma independiente. Lamentablemente, siempre hay presiones gubernamentales. Cuando ya está establecida la Constitución del 85, entonces de lo que se procede a convocar a un nuevo proceso electoral. Sin embargo, en este proceso electoral se da la característica que cuando se hace la convocatoria van a participar 12 partidos políticos. Claro, con anterioridad se habían llevado la convocatoria a elecciones, había participación a través de varios partidos políticos, pero recordemos que en su mayoría todos esos partidos políticos, ¿a quienes tenían a la cabeza? Militares. Pero para justificar que había participación de la población, recordemos que se postulaba en la presidencia un militar y en la vicepresidencia a un civil. En este momento la Constitución convoca, ahí empieza ya a aflorar mayor número de partidos políticos. De 12, ya vimos, la última contienda electoral fueron más de 20 partidos políticos. Con surgimiento de innumerables partidos políticos, de los cuales ya hemos visto que algunos se mantienen una o dos contiendas electorales a lo sumo y desaparecen. Por lo mismo, porque no nacen con una estructura sólida, con una ideología, y esto es lo que da como consecuencia esa gran gama de nacimiento de partidos políticos. Efectivamente, en esta convocatoria del 85 se va a postular por la Democracia Cristiana Vinicio Cerezo Arévalo y lo va a acompañar Roberto Carpio Nicola. En este momento se piensa que con esta postulación de Vinicio Cerezo prácticamente tiene esperanza el pueblo de Guatemala que la situación política para Guatemala va a cambiar. Y eso da como resultado que en esa elección haya bastante participación del pueblo de Guatemala. Recordemos que con anterioridad, cada contienda, que era lo que representaba mayor abstencionismo. ¿Cuál era el pensar del pueblo de Guatemala? ¿Para qué vamos a ir a votar? Si total es un militar más el que va a quedar en el poder. Dio como resultado ese abstencionismo. Cuando en esta elección se mira que aquí vemos, por ejemplo, quienes se postulan por la Democracia Cristiana, ya les decía, Vinicio Cerezo y Roberto Carpio Nicol, vemos que van a surgir otros civiles también en otros partidos políticos, lo cual ya el pueblo de Guatemala tiene la esperanza que aquello va a cambiar, de que realmente la situación de Guatemala va a cambiar totalmente. Sin embargo, hay que ver cuál es la situación que se viene dando internacional, pero más que todo en el área centroamericana, porque Guatemala estaba dentro de un conflicto armado. El Salvador, igual forma. Nicaragua, la dictadura de Somoza, una dictadura muy larga que duró muchos años y que indudablemente esa dictadura de Nicaragua, conjuntamente
con los conflictos armados, tanto de Guatemala y de El Salvador, prácticamente daba bastante inestabilidad al área centroamericana. Y se sabía que en un momento dado los conflictos armados estaban recibiendo ayuda, tanto diplomática como en armamento, por parte de Cuba y de la Unión Soviética, que fue lo que hizo que en un momento dado tuvieran tanta durabilidad estos conflictos armados. Entonces es donde algunos países latinoamericanos ponen su atención sobre lo que sucede en Centroamérica, porque si nos damos cuenta de 5 países que conforman el área centroamericana, 3 países se encontraban en conflicto. Y entonces así, ¿cómo poder lograr? Y cada vez se sumaba más el querer lograr la unión centroamericana. Entonces es donde algunos países latinoamericanos, como por ejemplo Colombia, Venezuela, Panamá, México, van a dar lugar a la conformación del llamado Grupo Contadora para encontrar una salida, negociar una salida a la crisis que se está dando a nivel centroamericano. O sea que hay preocupación del resto de Latinoamérica por lo que se está dando aquí en el área centroamericana. Como les decía, 5 países, pero que en un momento dado realmente dan una inestabilidad, no solo al área centroamericana, sino que al resto de Latinoamérica. Aún así, como les decía, se lleva a cabo el proceso electoral y va a salir electo por la democracia cristiana en 1986, Vinicio Cerezo Arévalo. Sin embargo, recordemos que la democracia cristiana se menciona solo democracia cristiana, pero en realidad nació como democracia cristiana guatemalteca, en el cual estaba inspirada la democracia cristiana en la doctrina social de la iglesia, lo cual, indudablemente, que eso no lo vio con buenos ojos el ejército, porque decía que era un partido, había llegado al poder un partido político conformado por personas de la iglesia, personas del Centro de Estudios Superiores de Universitarios, en la cual realmente era el seguir con una política de izquierda y que al ejército, por cierto, no le fue de su agrado. O sea que la elección de Vinicio Cerezo, conjuntamente con quien lo acompañaba en la presidencia, que ya les decía que era Roberto Carpio Nicol, no se vio con buenos ojos por parte del ejército de Guatemala. Sin embargo, ya la amnistía se había dado en el gobierno de Mejía Víctores, una amnistía política. Vinicio Cerezo sigue con lo mismo, respetando esa amnistía, lo cual realmente se dijo mucho, pero en realidad fue poco lo que se actuó. Y sin embargo, el gobierno decretó y fue refrendado por la Asamblea Constituyente ante esta acción que se llevaba a cabo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para este momento, tanto la posición del ejército era en contra del gobernante, puesto que por ser cristiana, se decía que estaba con el apoyo de la iglesia y el Estado de Guatemala pues participaba del sentir de la guerrilla, lo cual realmente eso era contraproducente para el gobierno de Vinicio Cerezo, que en un momento dado hasta hubo rumores de que se le iba a dar un golpe de Estado. Sin embargo, los asesinatos continuaban, las violaciones a los derechos humanos, a pesar de que estaba la Procuraduría con su procurador y la Constitución del 85 decía que había que evitar atentar contra los derechos de los ciudadanos, los derechos de los ciudadanos se seguían violando, los asesinatos se seguían dando, la guerrilla realmente seguía actuando, tan así que es en este momento cuando se dan por parte de la guerrilla operaciones de sabotaje, tanto en el interior como aquí en la ciudad, y no solo sabotaje, sino que también hostigamiento a los finqueros, a los patrulleros de las PAC, y también hacia las fuerzas militares. O sea que, ¿qué es lo que se mira ahí? Que realmente el movimiento guerrillero ha agarrado mayor fuerza.
claro, tenía apoyo internacional. Ante eso, ¿qué es lo que hace, que da como resultado? Definitivamente, eso va a incrementar la inestabilidad económica para Guatemala. Ya venía con déficit y llega Vinicio Cerezo al gobierno y sigue padeciendo la misma situación, la misma crisis económica heredada, como les decía, de los gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él pretende realmente en un momento dado dar un aumento a los salarios. Claro, hay oposición por parte del que mantiene el control y se logra incrementos mínimos y que en un momento dado, aunque se establezca, pues ya sabemos que no se cumplen como se desea. Sin embargo, la crisis económica se seguía manteniendo y es lo que da lugar a que él va a crear lo que va a ser el plan de los 500 días. Y para ello lleva a cabo la emisión de los bonos del tesoro, en lo cual lo único que hizo con esa emisión de los tesoros, aumentar la deuda que va a contraer el país. Y sabemos que es una manera que tienen los gobiernos de emitir estos bonos que se llevan a cabo o préstamos que hacen, en los cuales lamentablemente, y aquí se vio, también en este gobierno hubo corrupción. Y mucho de lo que se prestó fue a parar a la bolsa de algunos malos guatemaltecos. Indudablemente que para este momento la crisis económica sigue incrementando. La población seguía padeciendo esa crisis económica que se venía dando. Entonces queda como resultado que pretende él en un momento dado realmente presentar un paquete tributario. Con lo solucionan los gobiernos, incrementar los impuestos. A lo cual hubo una negativa totalmente de todo el pueblo de Guatemala y se llevó a cabo una manifestación en la cual el pueblo salió a manifestar, se paralizó el país, lo cual se incrementó la crisis económica y pues Vinicio Cerezo no le queda más que hacerse para atrás en la imposición de ese paquete tributario. Sin embargo, de ese paquete tributario, bueno, único que se logró al final fue de esa reforma tributaria, incrementar el impuesto sobre la renta, se incrementa el IVA. Recordemos que nace con 10 con Ríos Montt. Mejía Victoria los baja a 7 y luego en este momento se incrementa nuevamente. Y también el incremento al impuesto sobre la circulación de vehículos. Un impuesto que siempre nos dicen que es momentáneo, pero ya ven que transcurren los años, las décadas, y seguimos pagando estos impuestos. También nace el Fondo Monetario Interno, en el cual se justifica que es para saldar la crisis económica, salir de esa crisis que se encuentra, pero que indudablemente que viene heredado y la situación política que no le va a ayudar. Ante la crisis que está pasando Guatemala, entonces es donde en un momento dado, Vinicio Cerezo empieza a pensar y dar inicio a que surja ya y buscar la paz para Guatemala. Y se inicia el proceso de paz. Para iniciar ese proceso de paz da lugar lo que va a ser, lo que va a denominar como Esquipulas I, en la cual se convoca a todos los presidentes centroamericanos para que participen en ello y asisten presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, para ratificar eso y darle mayor apoyo, posteriormente surge Esquipulas II, en lo cual se plantea que el procedimiento para establecer una paz firme y duradera para todo el área centroamericana. Ya no solo Guatemala, sino que todo el área centroamericana. O sea, que en el 1 se convoca a los presidentes y en el 2 se llega prácticamente a ver cómo se lleva a cabo para lograr la paz firme y duradera para toda el área centroamericana. Y por lo consiguiente, para darle seguimiento a todo ello, da lugar a una comisión internacional de la verificación y seguimiento de que se lleve a cabo, que prospere, que avance. Pero para ello, el gobierno de Guatemala instala una Comisión Nacional de Reconciliación en la cual se nombra
a Roberto Carpio Nicol, que era el vicepresidente, como el representante oficial. Se le nombra a Jorge Serrano Elías como representante de los diversos partidos políticos. Asimismo, por representante de la Iglesia Católica, se nombra al obispo de Zacapa, que en ese momento era Rodolfo Quesada Toruño. Y por parte de la ciudadanía, se le nombra a Teresa Bolaños de Zarco. Todos ellos que fueron nombrados durante el gobierno de Vinicio Cerezo van a conformar la Comisión Nacional de Reconciliación. No cabe duda que empiezan a darse las pláticas de paz, se busca realmente salir de ese, sabemos que fue un conflicto armado muy duradero, que duró muchos años y que lamentablemente no fue más que el enfrentamiento de guatemaltecos con guatemaltecos, y quien salió damnificado fueron siempre los guatemaltecos. A lo cual, después de cuántos años, vemos que en realidad no se obtuvo mayores beneficios. Sin embargo, empiezan a darse, ante esa situación, se vuelve a rumorar posibles golpes de Estado contra el gobierno de Vinicio Cerezo. O sea que prácticamente el gobierno de Vinicio Cerezo estuvo en continuo, aquella zozobra, si continuaba o no continuaba. Nuevamente, el ejército indudablemente estaba en descontento y era el que empezaba a propiciar esa inestabilidad política. Entonces, corrían los rumores de posibles golpes de Estado. Sin embargo, en ese momento el sector indígena se empieza a organizar, y es en ese momento cuando el sector indígena empieza a denominarse a sí mismo como maya, para distinguirse de los ladinos. O sea que ese término donde ahorita se habla de maya, realmente sí, sabemos, los mayas fue una gran cultura que existió hace hasta siglos antes de Cristo, que desarrollaron notablemente, ya lo vimos, pero que en realidad el término maya como tal se empieza a utilizar más precisamente en este momento, como decía, para diferenciarse del grupo de los ladinos, que era el resto de la población. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. No, licenciada. Gracias. Sin embargo, es en este gobierno cuando en el año 88 se lleva a cabo la masacre de la aldea del Aguacate, en la cual fueron asesinados más de 20 campesinos. Dime, Pride. Licenciado, eso es una duda o una curiosidad tal vez. ¿Por qué se le llamó el grupo Contadora a esa agrupación? Bueno, se le dio el nombre de Grupo Contador, más que todo, como lo que perseguía con ello, llevar el control y que todos los países latinoamericanos prácticamente obtener el apoyo para encontrar una salida a las negociaciones de la crisis centroamericana que estaba pasando, ya les decía, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Entonces, como quien dice, contar, controlar, verificar que aquello no siguiera avanzando, sino por el contrario, lograr que el área centroamericana viviera en paz. Eso era lo más que todo, y que en un momento dado también se van a sumar, por ejemplo, Brasil, Argentina, Perú, el resto de los países centroamericanos. O sea que involucrar prácticamente toda Latinoamérica, porque se sabía que Estados Unidos, ellos estaban apoyando, pero con dar asignaciones para adquirir armamento. ¿Algo más, Fred? No, gracias, licenciado. Bueno, como les decía, se da la masacre en la aldea del Aguacate, en la cual más de 20 campesinos son asesinados, y sin embargo, en esta masacre del Aguacate se acusaba, tanto el ejército acusaba a la guerrilla y el movimiento guerrillero acusaba al ejército. Sin embargo, finalmente el que se hace responsable es el grupo guerrillero, en el cual se lleva a cabo esta masacre en la aldea El Aguacate. Asimismo, también vemos que se va también a llevar, por ejemplo, también lo que es la masacre de Santiago Atitlán, en el cual salen varias personas muertas y heridas también. Sin embargo, en esa masacre de Santiago Atitlán,
se ve la actuación del alcalde, que por primera vez va a poner de manifiesto la autoridad que tiene y va a denunciar estos hechos y pide justicia para, para los que han sido asesinados en esta masacre de Santiago Atitlán, y pide que desaparezca el destacamento militar que existía en ese lugar. Les decía, es primera vez que el alcalde se manifiesta ante la situación que se daba, porque con anterioridad las masacres se daban y no había, pero que hubo denuncias, ya lo vimos, que se daban, pero en este momento fue tal la actuación del alcalde que en un momento dado que lo que pide que desaparezca el destacamento militar de ese lugar, porque al final de cabo era quien había llevado a cabo esta masacre de Santiago Atitlán. Imaginemos la inestabilidad que se seguía dando. Se hablaba una cosa, ya lo vimos, pero se actuaba en otra forma. Se estaba hablando de la paz. Se estaba hablando de buscar la paz con apoyo internacional. Pero, sin embargo, ¿qué era lo que se miraba? Que definitivamente seguía el conflicto, tanto en el interior como aquí en la ciudad de Guatemala. Y es en este momento, ante la crisis económica, ante que no se le permitió llevar a cabo ese paquete tributario al gobierno de Vinicio Cerezo, y que la inestabilidad política, económica continuaba, y todos sabemos que en este momento realmente la corrupción, como les decía, se dio también. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Vinicio Cerezo? Por ejemplo, se privatiza la compañía de aviación que hasta ese momento tenía Guatemala, que era Viateca. ¿Cuál fue el pretexto? Que privatizando esa compañía, vendiéndola realmente, con él iba a poder salir adelante económicamente. Lamentablemente, lejos de salir económicamente Guatemala, la corrupción se manifestó más. ¿Y a dónde fue a parar eso? Lamentablemente, a los funcionarios que trabajaron en este momento con Vinicio Cerezo. Aún así, con esa inestabilidad, con esa posibilidades de que se dieran, fueron como 3 intentos los que se dieron de golpe de Estado con el gobierno de Vinicio Cerezo. Aún así, logró llegar al final de su periodo. Y, como lo manda la Constitución, convoca a elecciones. En esta convocatoria van a surgir, ya se empiezan a, ya habían participado con anterioridad 12 partidos políticos y van en aumento, pero aquí ya hay más civiles y nacen nuevos partidos políticos. Sabemos que en este momento un partido que van a ser y que va a ser el que va a salir triunfador es el MAS. ¿Y quién va a la cabeza del MAS? Va Jorge Serrano Elías en la presidencia, y en la vicepresidencia vemos que va Espina Salguero. Sin embargo, Serrano Elías, exmilitar. O sea que vuelve nuevamente, empieza la población nuevamente. Entonces, ¿para qué vamos a votar? Claro, están surgiendo nuevos partidos políticos. Surge también la UCN, surge el MAS. Empiezan a surgir nuevos partidos políticos, pero lamentablemente todos, algunos pues hemos escuchado, por ejemplo, el MAS, cuál fue y cómo fue que ganó, realmente con una canción muy pegajosa, que él salió prácticamente de la nada, no tenía conformado un equipo de gobierno, no fue un partido que nació con una estructura muy sólida, no era significativo, sin embargo, logró ganar la elección en 1900, al concluir el gobierno de Vinicio Cerezo en el año de 1991. ¿Alguna pregunta? Dime, Nancy. Sí, y si no mal recuerdo, lo que le dio bastante publicidad a Serrano Elías para que pudiera ganar fue aquel show político que dieron Vinicio Cerezo y él en una transmisión en cadena nacional, ¿verdad? Donde Serrano Elías le reclamaba todo lo que había hecho a Vinicio Cerezo. Uh-huh. Y eso le trajo muchos votos a él, ¿verdad? Creo que ese fue el punto culminante que le dio que ganara la elección, ¿verdad?
Sí, la cancioncita que era tan pegajosa que todo el mundo la cantaba, desde el más chico hasta el más gran, cantaba, y que al final realmente algunos votaron. ¿Y por qué votaron? Ah, porque la canción es bonita. O sea que lamentablemente no tenemos no tenemos una cultura política. Y ya vemos cómo han surgido partidos que surgen de la nada y que realmente no nacen con una ideología, en realidad donde que pretendan es sacar adelante a la población. Gracias, Nancy. Dime, Estuardo Rodas. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. En ese gobierno fue donde nos dejaron el bono 14, licenciada. Con el bono 14. Sí, pero déjame que voy a entrar más adelante. Entro. Apenas estoy entrando. Ok. Dime, Pride. Sí, acá se ve, como usted lo dice, licenciada, la poca educación política que tenemos, ¿verdad? Porque las cancioncitas siguen apareciendo a lo largo del tiempo y ahora son los shows mediáticos en las redes sociales, ver al payaso ese alcalde de Misco, ¿verdad? Y lo peor de todo es que la gente cae en esas situaciones, ver una pelea entre un par de alcaldes, uno señalado de narcotraficante y el otro prestándose para eso. Y lo peor que me recuerdo que cuando se dio esa película, los canales le dieron una cobertura enorme a esa payasada. Y precisamente en esa semana los estudiantes de la Universidad del Valle, en un proyecto muy de alta tecnología, enviaron un satélite al espacio muy pequeño y todo, pero era un logro para nuestro país, ¿verdad? Y la televisión lo que hizo fue adormecer más a la población con esa transmisión de esa payasada de esos dos tipos, ¿verdad? Lamentablemente, efectivamente, le ponen atención a esos shows que realmente lo único que ponen de manifiesto es la ignorancia de nuestro pueblo, y no le dan valor a lo científico. Como bien dices, cosa poca, pero que se vio realmente ese grupo ya en el cual piensa ya no en esos shows, en esas cosas que realmente no lleva a nada, pero que sin embargo la población le pone tanta atención. En este caso, ya lo dijeron, ya lo dijiste tú, de los alcaldes, y que lo único que pretenden es ganar ¿a quién? A todo el sector ignorante y que se deja llevar por cosas absurdas. En el caso de cuando ganó el MAS, recordemos la canción y del gallo, y que su símbolo, acuérdense que era el gallo, y todo el mundo que el gallo, entonces, cosas que realmente buscan, pero más que todo para ganar la ignorancia de nuestro pueblo, y que efectivamente lo consiguen al final. Dime, Claudia. Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Pues también comparto lo mismo, ¿verdad? De que pues todos esos medios de noticieros que tenemos, pues se enfocan en esas pequeñas cosas y no en los avances científicos y los logros académicos que se dan en las otras universidades, ¿verdad? Yo también comparto lo mismo. Tengo la misma opinión que ustedes, pero ahora siento eso y un poquito más, porque de esos dos personajes que ustedes están hablando, que en este momento hay uno que por los votos y el rating que alcanzó, lamentablemente llegó al Congreso. Entonces, imagínense, yo vi las noticias hace poco con lo de los 48 cantones, ¿verdad? Y pues vi a una presidenta del Congreso, ¿verdad? Que lo salió a atender, ni siquiera les quiso dar la mano, ni siquiera los atendió también, y luego se retiró diciendo que tenía una reunión, ¿verdad? Bueno, yo dije, pues qué triste, ¿verdad? Esto, porque esa persona llegó al Congreso, ¿qué quiere decir que se van a emitir leyes ahí? ¿Cómo se van a dilucidar si estamos hablando de personas, perdonen que se los diga así, vulgares, ¿verdad? Que hacen obscenidades y utilizan pues hasta las plataformas digitales para esto. Y ¿a dónde voy con esto, verdad? Que cuando vi en las noticias, 2 días después, veo que como una gacela, ¿verdad? Esta licenciada se paseaba por todo el hemiciclo y le daba la mano y hasta le dio la bienvenida a este personaje, y va a ser parte de todos los diputados, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿en qué se basan para eso? No, no tienen argumento. Ahora ya alcanzó a llegar hasta ahí y con obscenidades, ¿verdad? Ganó mucho rating. Entonces,
qué lástima y qué triste, ¿verdad? Quisiera saber cuál va a ser ahora el desenlace de esto y qué leyes va a llevar a cabo ese personaje, ¿verdad? Si siendo con vulgaridades alcanzó tanto rating y ahora pues ya tiene un poder más, ¿verdad? Entonces, qué triste. Yo considero que cada vez más vamos para atrás. Gracias. Efectivamente. Gracias, Claudia. Dime, Elena. Ya regresando a lo del proceso electoral, en esa contienda electoral con Jorge Carpio Nicol, ahí es donde él muere y es por eso porque él llevaba las de ganar y allí sube Serrano Elías, ¿verdad? Efectivamente, es en este proceso electoral cuando vamos a ver este personaje, Jorge Carpio Nicol, y como les decía, con el partido, la UCN, en el cual a él, o quién lo va a acompañar en la vicepresidencia, Manuel Ayau, que en ese momento era el rector de la Universidad Francisco Marroquín. Aquí vemos realmente cómo, y vemos lo que decía Claudia y lo que mencionaba Pray, de que realmente la ignorancia de nuestro pueblo no valora personas que en un momento dado, por ejemplo, Rafael Ayau, un intelectual, persona ya con conocimiento, ya no la ignorancia, lamentablemente. Somos un pueblo ignorante y vuelvo a lo que les decía, no tenemos cultura política, no tenemos una educación política en la cual valoramos más esos shows que dan los llamados políticos, que ya vimos que en realidad no son políticos, que son politiqueros, pero que se ganan los votos a través de todas esas acciones con regalos, peleas, insultos, y que lamentablemente llegan al Congreso y que no son más que personas ignorantes. Y se deja por un lado personas intelectuales, personas que sí tienen conocimiento. Efectivamente, vemos, por ejemplo, en ese momento también surgió la democracia cristiana y ¿quién llevaba como candidato? Alfonso Cabrera, claro que la misma democracia cristiana con la que había gobernado Vinicio Cerezo, y que lo acompañaba Marco Antonio Villamar Contreras. Vemos también, es en ese momento cuando participa primeramente el PAN con Álvaro Arzú, y el MAS, que era totalmente desconocido, él ni tenía intenciones tan así que no tenía un gabinete conformado. Y efectivamente, donde se miraba que en el caso de la UCN, con Jorge Carpio Nicol, llevaba las de ganar. Entonces, sabemos que aquí, para quitar a una persona, no se le quita, o se utiliza la violencia. Y prácticamente es lo que se ha hecho con algunos políticos que en un momento dado quieren hacer algo por bien de Guatemala, y vemos cómo mataron a Colón Argueta, que también en un momento dado él pretendía llegar a postularse a la presidencia, pero no convenía a los intereses del ejército en ese momento con Colón Argueta y para ciertos sectores también de la sociedad. Lamentablemente se han asesinado personas que podrían haber hecho algo por Guatemala. Gracias. Dime, Ivonne. Muy buenas noches, licenciada. Fíjese que tengo duda con la palabra o concepto de tierra arrasada. ¿Dónde es su origen o a qué se refiere? Tierra arrasada lo utilizó el ejército para justificar el asesinato de poblados enteros, en los cuales arrasar, ¿qué quiere decir? Terminar con todo. O sea que regularmente los poblados se encuentran asentados en planicies, y como sabemos que nuestro país tiene su topografía, tiene muchas cordilleras, volcanes y demás, entonces se situaba el ejército, lo rodeaba, y desde ahí, estando, por ejemplo, regularmente se buscaba, por ejemplo, un día de mercado, donde toda la población asiste a llevar a cabo esa actividad o alguna celebración, y ahí se les ametrallaban y quedaba totalmente todo arrasado. Arrasado, ¿qué quiere decir? Que se termina con ello. Entonces, se utilizó ese término tierra arrasada para terminar poblados completos. ¿Por qué? Porque se decía que ayudaban a la guerrilla. Entonces, como quien dice, no les ayude más, entonces los matamos a todos. Qué poco valor a la vida, y que por eso fue que realmente se hizo mucho por velar por los derechos de los guatemaltecos,
y que a pesar de que nació la institución, vemos que últimamente, ¿cuál ha sido el papel de la Procuraduría de los Derechos Humanos, del procurador? Vela por los derechos, pero del que hace daño a la población, y no el que ha sido, sale damnificado por las acciones de malos guatemaltecos. A eso se refiere, tierra arrasada. Gracias. Bueno, dime, Claudia. Yo encontré un significado de tierra arrasada. Dice, Guatemala nombrar tierra arrasada es mentar al diablo. Es estrategia represiva practicada por los regímenes militares para luchar contra la guerrilla. Dejó más de 43,000 muertos y obligó a huir hacia México a decenas de miles de indígenas, pasó fuego por comunidades enteras y sembró mucho rencor. Sí, eso es lo que te dice la descripción, pero que en realidad que es terminar con poblado. Así Indistintamente, hombres, mujeres, niños, ancianos, era terminar totalmente. Y al llevar a cabo esas acciones, no solo terminaban con el ser humano como tal, sino que también deshacían con eso las viviendas de los pobladores. Ya les digo, imaginemos, según el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, imaginemos más de 600 masacres en un país tan pequeño, relativamente. Y que efectivamente el conteo y que cuántos miles, y como les decía, cuántos miles de guatemaltecos murieron. Y al final, ¿qué se logró? Claro, de palabra vamos a ver en su momento una paz firme y duradera. Pero ¿será que en realidad en este momento, cuántos años han transcurrido, estamos dentro de una paz firme y duradera? No, el papel todo lo aguanta. Bueno, dejémoslo aquí, continuamos el día de mañana con el siguiente gobierno que es el de Serrano Elías. Feliz noche para todos. Gracias.